Bienvenidos a la cocina del flaco. Hoy tenemos pollo en rollo. Ok, vamos a una receta muy fácil para que preparen ahora en épocas de Navidad, en épocas de pandemia, para que se diviertan en la cocina y para que lo disfruten. Ok, vamos y empecemos a prepararlo. Hola amigos, nuevamente con ustedes, la cocina del flaco. Hoy vamos a preparar un rollo de pollo. Entonces los ingredientes que vamos a usar son básicos, es una receta fácil, muy rápida. Tenemos aproximadamente 500 gramos de pechuga de pollo, tocineta o bacon ahumado, queso mozzarella, jamón, habichuelas, zanahoria. Y para sazonar vamos a utilizar mostaza, pimienta, sal, puede ser de esta sal o sal de la normal, salsa de soya y un poco de cerveza. Entonces vamos a continuar con esta receta. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es sazonar las pechugas. ¿Cómo va a ser el proceso? Porque esto va a ser diferente a como, bueno, yo no he mostrado esa receta, pero tengo otra receta donde lo hago solamente con la pechuga de pollo envuelta. Esta vamos a moler la pechuga. Entonces vamos a salpimentar, vamos a echar un poco de pimienta. Vamos a echar un poco de pimienta, vamos a echar un poco de sal, como les digo, podemos usar de la otra sal, la que a ustedes les guste. Vamos a agregar mostaza, un poco de mostaza. Luego agregamos un chorrito de salsa de soya. Quiero recordarles, algunos que me han dicho que yo no coloco la tabla de ingredientes, ya lo estamos colocando abajo, pero entonces las medidas pues son variables porque mucha gente no le gusta mucho la salsa de soya, mucha gente no le gusta la mostaza, entonces échenle al gusto si les gusta. O pueden agregar, la cocina es para inventar, entonces pueden agregar otras cosas. Ahora le vamos a poner cerveza, igual hay gente que le gusta el vino, puede echarle un poquito de vino blanco, un vino de cocina. En este caso le vamos a echar un poquito de cerveza, no mucha. Un poquito de cerveza y igual vamos a tener de estas pan molido, que es con lo que lo vamos a entonces se los muestro para que lo tengan. Pueden usar cualquier pan molido, el que vendan por libra, hay uno que lo venden en bolsitas, en este caso estilo italiano, pero eso no importa. Entonces vamos a mezclar un poquito, a embadurnarle aquí esto y lo vamos a reservar por unos 20 minutos. Después de 20 minutos vamos a moler la carne, vamos a meter un procesador, los que no tengan procesador pueden hacerlo en una máquina de moler, como quieran. Entonces lo vamos a dejar, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por 20 minutos. Ok, entonces ahora tenemos aquí la zanahoria ya lavada y pelada y la vamos a cocinar un poco porque a veces no se nos alcanza a cocinar dentro del pollo. Entonces le vamos a ablandar un poco, después la vamos a cortar bien. Tenemos ya aquí las habichuelas o las vainillas, como le llaman en otras partes, ya las tenemos lavadas, les cortamos las punticas y listas para empezar a enrollar el pollo, pero ahora vamos a pasar a molerlo. Y después ahora ya de pasaron 20 minuticos, después de dejarlo marinar un poco, vamos a cortarlo para pasarlo a la procesadora. Entonces empezamos a cortarlo, pues no tan pequeño, pero sí para que no quede más rápido y mejor en la procesadora. Más o menos así. Ahora lo cortamos aquí más corto. Y vamos a empezarlo a moler. Ya está listo el pollo. Vamos a sacarlo y vamos a reservarlo para empezar a cortar los vegetales. Y vamos a echarle otro poquitico, porque yo le eché poquita, evitando nos vaya a quedar salados. Vamos a echarle otro poquitico de pimienta y sal. Muy poca ya, porque ya tenían la otra sazón, solo para que nos coja un poquitico más de sabor. Y lo revolvemos,
Y lo reservamos para empezar a agregar ahora el resto de ingredientes. Huele bueno, huele un poco a cerveza, la combinación de la mostaza. De hecho, si quieren le podemos agregar un poquitico más de mostaza ahora a la carne para que nos coja un poquitico más de sabor, y otro poquitico de salsa de soya. Entonces vamos a ver si ya están los vegetales para empezar a picar. Vamos a agregar otro poquitico de mostaza, ya saben, esto es al gusto. Otro poquitico de mostaza y un chorrito de salsa de soya. Recuerden que yo siempre les digo, y me gusta esta que es baja en sal, porque tienen que tener mucho cuidado que no les vaya a quedar salado. Así, y vamos a mezclar nuevamente. Vamos a mezclar nuevamente para, aquí vamos a combinar estos dos sabores de la mostaza y la salsa de soya. Y ya estamos casi listos. Estamos esperando que nuestra zanahoria esté un poco blanda. La vamos a picar y le vamos a empezar ya a armar como tal el rollo de pollo. El rollo de pollo, si quieren también pueden colocarle un poquitico de ajo o sal de ajo, como quieran. Y vamos a ver con qué la vamos a acompañar. Esta puede ser acompañada con, pues se puede preparar una salsa bechamel, que esa la puedo enseñar a preparar más adelante. Se puede preparar con una ensalada de papa, o una ensalada verde, puede ir acompañada, como ustedes quieran. Esto puede ser ahora para 24 de diciembre, puede ser también para fin de año. Entonces esto nos va a quedar súper delicioso. Listo, esperar que estén los vegetales. Ok amigos, entonces ya la zanahoria ya ablando un poco, no necesitamos ablandarla todo, porque pues ahora ya va a entrar al horno y va a ser, la vamos a asar, va a pasar, la vamos a freír también. Entonces vamos a cortar de manera que nos queden como palitos la zanahoria. Entonces yo le corto las orillas para ponerla que quede más parejita, y así nos quedan los palitos parejos. Entonces miren, para que nos quede una buena presentación y nos sea más práctico colocarla dentro de la carne, dentro del pollo. Entonces cortamos. No, se me torció un poco, pero no importa. Aquí cortamos estos. Entonces ya tenemos los palitos de zanahoria para rellenar nuestro pollo. Entonces paso siguiente, esto lo reservamos para otra comida. Paso siguiente, vamos a colocar el pollo aquí en la tabla en un plástico, en un wrap de esos plásticos, para poder empezarlo a armar y empezarlo a envolver. Ok, yo he dicho que papel plástico, me equivoqué, vamos a usar papel aluminio porque es más práctico para envolverlo. Entonces colocamos una parte de papel aluminio, así, y vamos a colocar la tocineta ahumada para así mismo ir colocando la carne encima, para que ella ya quede, digamos, envuelta de una vez en la tocineta. No, que esta tocineta está muy delgadita, hay una más gruesa, más práctica de usar. Esta me salió muy delgada, pero no importa, aquí lo vamos a hacer con esta. Vamos organizando aquí las tiritas. Esta doble. A ver. No, se me desbarató todo. No importa, aquí la vamos a organizar. Lo importante es que quede debajo de la carne del pollo. Ok, a ver. Bueno, ustedes pueden comprar una más gruesa, venden una más gruesa. Esta me salió muy delgada, para que quede mejor presentado. Igual va a quedar bien. Entonces colocamos aquí y vamos a colocar otra, la última. Esta cantidad de esto, para los que me preguntan qué cantidad es, esta cantidad es opcional, como ustedes quieran. Le quieren colocar mucha, pero lo importante es que quede como cubierto en la parte de abajo cuando enrollemos el pollo, cuando le demos vuelta para hacer ya el rollo de pollo.
no se pierdan. Este está grueso. Colocar aquí y acá. Ok. Entonces empezamos a colocar el pollo que nos cubra la tocineta ahumada. Un poquito hacia acá y con mucho, es fácil, es realmente fácil, un poquito de tiempo aquí, pero lo vamos a hacer. Vamos a tratar de que nos quede como un rectángulo para poderle poner y agregar los vegetales. Cubrir aquí este pedacito, listo. Tratamos de cubrir bien, o sea, llenar todos los espacios, que no queden huequitos, para que cuando coloquemos el queso no se nos vaya a salir. Ahora les digo las cantidades, vuelvo y les digo, yo aquí en este caso hice 500 gramos de pechuga, pero ustedes pueden hacerla más grande, sino que yo les recomiendo que no muy grande, porque a la hora de envolver y de armar, entonces mejor sí hacer más, pero hacer varios rollos. Yo creo que es más fácil. Ok, entonces ahora vamos a colocar los vegetales. Vamos a colocar primero el jamón. Tiritas de jamón, más o menos son 100 gramos de jamón. Yo usé este jamoncito, ustedes pueden usar el que ustedes quieran, unos jamones de pronto más que son como cuadraditos. En este caso tenía era este, entonces vamos a usar solamente este. Y lo organizamos bien, colocamos el queso, colocarlo así, colocamos el queso. Este me tocó, no tenía queso partido en lonjita, me tocó partirlo a mí mismo. Ahora no me dificulté ahora armarlo, pero compré en lonjitas, es más fácil. Y vamos a colocar los vegetales bien organizaditos para que nos quede un rollo bien armadito, bien bonito y bien presentado. Este, así. Y vamos a colocar la zanahoria. A muchas personas les gusta colocarle huevo. Al que quiera colocarle huevo, le puede colocar huevo. Esto es para inventar. Y también va a quedar muy bueno. Exacto, así. Así. Y yo creo que este es suficiente. Si quieren colocarle, hay gente que le gusta colocarle pimentón. También pueden colocarle pimentón. Pueden colocar todos los colores que quieran. Entonces vamos a empezar a envolver. Ok. Vamos sacando. Pronto esto es un poquitico engorroso, la envuelta de esto. Entonces ahora lo sellamos aquí con el mismo pollo, se sella. Ok. Aquí ya. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sellarle, hacer como un rollito. Mira. Un rollito. Lo vamos a sellar bien. Tratar de sellarlo bien para que no se nos vaya a salir a esta, porque ahora lo vamos a cocinar un poco en el mismo papel para que nos quede sellado, y después proceder a, esto va a ser pasado por agua hirviendo, que se ponga un poquito duro. Hay que apretar bien, apretarlo muy bien. Me rompió el papel, por tanto lo cambio. Ok, exactamente así. Entonces ahora voy a coger otro papel para envolverlo mejor y apretarlo un poquito más. No debe quedar nada abierto, especialmente el queso, que se derrite y se sale. Entonces vamos a colocar otro papel y lo vamos a enrollar.
tratamos de enrollarlo bien aquí. Y lo vamos a poner a hervir en agua hirviendo. Vamos a ponerlo al lapso de más o menos unos 15 minutos, pero primero ponemos el agua a hervir. Y continuamos. Ahora lo vamos a envolver en harina, huevo y después este arroz y lo freímos. Amigos, ya salió después de dejarlo hervir durante 20 minutos aproximadamente. Vamos a mirar cómo está. Esto se está haciendo solamente para que coja consistencia. Ok, ya está. No se nos va a desbaratar apenas lo pasemos por la harina. Entonces vamos a cambiarlo de plato, a quitar el papel aluminio. Oh, qué bonito que quedó. Entonces vamos a botar esto y vamos a pasarlo ahora por la harina, el huevo y el pan y lo vamos a freír. Okay, lo que vamos a hacer ahora aquí es con mucho cuidado que no se vaya a desbaratar. Lo vamos a pasar por harina, que quede todo bien cubiertico en harina. Le echamos por acá por los laditos, por aquí, porque ahora vamos a empanizar y lo pasamos a la freidora. Lo dejamos aquí un momentico mientras cogemos. Voy a coger unos 2 o 3 huevos, porque es que está muy largo, y vamos a pasarlo por el huevo. Vamos aquí a revolver 3 huevos. Yo voy a hacer 3 huevos, ustedes pueden hacer más, ustedes miran. Lo que pasa es que me quedó largo y entonces pues para que me quede bien cubierto, entonces batimos estos 3 huevos y lo vamos a mojar ahí. Resulta que como está tan largo, no tengo un recipiente lo suficientemente ancho para tenerlo y bañar el huevo. Me va a tocar aquí en esta bandejita. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner y lo vamos volteando y le echamos el huevo. Eso es lo que voy a hacer. Y ahora lo volteamos y lo embadurnamos bien. Va a quedar muy bien. Entonces lo vamos a mojar bien aquí en el huevo. Ahí va a quedar bien embarradito en el huevo, que quede por todos los lados. Para que cuando vamos a echar el pan se adhiera bien al pollo. Untémoslo bien. Va a quedar untado a huevo, pero bueno, nos lavamos las manos. Y aquí ahora le vamos a echar agregar el pan. Y ahora vamos a agregar el pan aquí en esta bandeja y vamos a cubrir todo el rollo de pollo con él, y de ahí lo vamos a pasar ya a freír. La freída va a ser muy rápida porque él ya está cocinado. Entonces lo vamos a pasar por acá y vamos a cubrirlo bien con el pan. Con una cucharita y lo vamos a empezar a cubrir con el pan. Echarle más. Pues ya con esto hay que hacerlo de pronto, hacerlo más corto, o hacer varios, dependiendo de la cantidad, para que no nos presente esta dificultad que se está presentando aquí ahora, que es manipularlo. Entonces con mucho cuidado por todos los lados, que quede bien cubierto del pan. Aquí está. Y después de que lo hemos cubierto del pan, lo vamos a dejar reposar por unos 5 minuticos, que el pan se adhiera bien. Y mientras tanto vamos a empezar a calentar el aceite. Aquí ya me quedó bien cubierto, entonces va a quedar muy crocante. Y esto, como especialmente este pan, yo les recomiendo también, si tienen pan, solamente pan solo, porque así lo venden en muchas partes, agréguele
hierbas aromáticas picaditas al pan y se lo agregan para que le coja un mejor sabor. Entonces vamos a calentar el aceite y lo vamos a freír. Ok, ahora lo vamos a poner en el aceite bien caliente. A ver, como les dije en un principio, en este estilo, freído así con el pan, es opcional porque también mucha gente lo hace, solamente lo cocina, después lo dora un poco en el horno si quieren y lo sirven. Yo quise cambiar hoy y ponerlo porque me gusta, porque él queda crocante. Entonces ya es una decisión que pueden tomar ustedes. De pronto así Irán tiene más trabajo y todo, lo cual es verdad, pero van a ver que queda muy bueno. Entonces mira el color que va cogiendo y le vamos a bajar el fuego porque ya lo vamos a sacar. Ok, amigos, este es el producto final. Entonces aquí podemos ver cómo quedó bonito, bien decoradito, con muchos colores. Ustedes le pueden poner más colores. Me tocó improvisar no tenía realmente con qué presentarlo en el momento. Entonces me tocó improvisar, le colocamos un brócoli y una zanahoria, lo que nos sobró, solamente para tener una presentación. Este puede ser un plato de Navidad. Espero que lo disfruten, que les guste el video. No olviden suscribirse a mi canal, La Cocina del Flaco, darle like y les agradezco siempre. Y espero lo disfruten. Si no volvemos a hablar, que tengan una feliz Navidad.